Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Cristian Palacios y les doy nuevamente la bienvenida al canal. Quiero comentarles que he considerado hacerles de su conocimiento una serie de pensadoras académicas que han marcado un espacio importante en el pensamiento filosófico, social, antropológico o jurídico y que por la importancia que tiene la igualdad de género y la oportunidad, pues el espacio que las mujeres han tenido en la historia y que en muchas ocasiones han sido invisibilizadas, pues de hablar a través de estos espacios de mujeres intelectuales que han marcado un momento en la historia del pensamiento jurídico. Así que si pueden ver a mis espaldas, hay una serie de personajes del género femenino de diferentes nacionalidades de las que estaremos hablando en los sucesivos videos que a través de este canal ponga a su disposición. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Martha C. Nussbaum. Ella es una filósofa estadounidense. Ella es profesora en la Universidad de Chicago, ¿sí? La universidad que fue el centro de lo que en su momento fue el interaccionismo simbólico para la Escuela de Sociología. Ahora bien, Martha C. Nussbaum, su interés académico se ha centrado, entre otras, en lo que es la filosofía del derecho. Y la obra de la que vamos a hablar, cuya autoría le pertenece a ella, es Las fronteras de la justicia, que gira también en cuanto a la teoría de la justicia de John Rawls, filósofo estadounidense relacionado sobre todo a lo que es el pensamiento jurídico y que por la importancia que presenta para la época actual, me parece que es un libro muy importante, muy destacado, que merece pues hacerlo del conocimiento. Las fronteras de la justicia precisa en tres ejes. El primero es los derechos relacionados a las personas discapacitadas mentales o físicas o con discapacidades físicas. El segundo eje es relacionado a los derechos de los países no desarrollados o pobres en relación a los países desarrollados o con máximas riquezas. Y finalmente, un tema de vanguardia y un tema que da mucho de qué hablar es relacionado a los derechos de los animales y que, por lo tanto, si tú estás interesado en desarrollar pues temáticas relacionadas con los incapaces, ya sea física o mentalmente, con los países pobres o el derecho de los animales, este libro, Las fronteras de la justicia, es un material bastante útil. Bueno, para comprender el pensamiento expuesto por Martha Nussbaum en su obra Las fronteras de la justicia, es necesario conocer las bases del pensamiento de John Rawls, en virtud que es a raíz del pensamiento de John Rawls que Martha Nussbaum comienza a armar su teoría expuesta en Las fronteras de la justicia. Entonces, lo que John Rawls expone es el contractualismo, un contractualismo moderno que explica la creación o el establecimiento de una serie de principios que rigen la convivencia de los sujetos en las sociedades modernas. Tal es el punto que John Rawls parte de la tesis expuesta por David Hume durante siglos anteriores. Entonces, lo que hace John Rawls a través pues, del pensamiento de David Hume es considerar que los sujetos a quienes se les da el nombre pues, de partes originarias, digamos, llegan a un momento en la historia en el que establecen llegar a un consenso en el cual deciden abandonar su estado de naturaleza, estado en el que no existe ninguna garantía de protección, a cambio de ceder una serie de libertades a cambio de tener un mínimo de seguridad. Es decir, en principio, en el estado de naturaleza todos los individuos interactúan de forma libre sin ninguna garantía de protección, pero en un momento estos individuos llegan a un acuerdo, establecen un contrato
a través del cual renuncian a ciertas libertades, pero con el fin de recibir ciertas protecciones. Este es el pensamiento contractualista, en palabras breves. Pero, ¿qué hace John Rawls? John Rawls considera que esa es la posición originaria o posición original de estos individuos y establece una serie de presunciones para establecer ese contrato. ¿Cuáles son esas presunciones? Pues considera que los sujetos que intervienen en ese contrato son sujetos libres, independientes y pues que existe una capacidad y poderes equivalentes entre ellos. Ahora bien, es esa posición la que critica Martha Nussbaum, en el sentido de que estima que esa forma de pensamiento, ese contractualismo, es excluyente en la medida que no considera la situación real de determinados individuos que no participan en una situación de equivalencia de poderes o capacidades. Tal es el punto de los niños, las mujeres, de las personas incapaces, por ejemplo, ya que el pensamiento contractualista estima pues que son los únicos sujetos capaces de participar en ese contrato social, son aquellos que tienen la capacidad de regirse a sí mismos, lo que excluye a niños y a mujeres. Ahora bien, esta forma de pensar es lo que lleva a Nussbaum a criticar el sustento de John Rawls, en la medida que para Rawls ese contrato, esa forma de contrato social se sustenta en que los individuos buscan una forma de cooperación, una cooperación que busca ventajas recíprocas, es decir, los individuos, por tener una presunción de equivalencia de tanto en capacidades como en poderes, ceden a ciertas libertades con el fin de recibir beneficios recíprocos entre todos. Pero Martha C. Nussbaum considera que esto no es cierto. No es posible considerar que ciertos individuos pueden recibir ciertas ventajas porque todos están en un plano de equivalencia. Para Nussbaum esto no es verdad porque excluye, por ejemplo, a las personas incapaces mental o físicamente, sobre todo a las personas con discapacidades mentales que presentan una cualidad especial. Se pregunta ella, ¿cómo es posible considerar que las personas con discapacidades mentales puedan participar de un contrato como ese? Eso no explica los derechos que se crean para estas personas. Es decir, esta es una creación hipotética que explica cómo los principios que rigen el derecho y las sociedades establecen prerrogativas y facultades para las personas que integran estas sociedades. Pero como hipótesis o como teoría que puede ser, explica la gama de derechos que se crean para los individuos que interactúan en sociedad. Es decir, los sujetos que participan en ese contrato social son los que crean los derechos y se los autoatribuyen. Entonces, si las personas incapaces no participan realmente de ese contrato social, no se le autoatribuyen derechos como tales. Y esa es la razón por la que el derecho de muchos estados es excluyente, indiferente o discriminativo con las personas que adolecen de discapacidades. Similar situación sucede con los estados modernos, en la medida que los países desarrollados o ricos son excluyentes con las naciones o los países no desarrollados o los países más pobres, en todo caso, ya que no es posible considerar que existe entre las naciones un contrato supraestatal en la que todos los estados intervengan de forma equivalente, porque al final de cuentas existen estados con deficiencias materiales que no pueden estimarse como equivalentes con los estados desarrollados. Y con esas premisas o con esa forma análoga, que es excluyente para los sujetos que no tienen capacidad de interactuar o de participar en equivalencia en el contrato social, se le aplica a los animales, ya que los animales por no tener un raciocinio suficiente, pues no se les reconocen derechos, sino que los derechos se limitan a lo que es la dignidad humana, pero no se estima la dignidad de los animales. Entonces, es acá donde Martha Nussbaum creo que es bastante vanguardista
su pensamiento es muy útil y me parece muy destacado el hecho de que involucra tanto a los animales como potenciales personas en el sentido jurídico. Obviamente no en el sentido ético ni médico, pero sí en un sentido jurídico que los hace merecedores de derechos, prerrogativas y dignos de ser tutelados jurídicamente. Esas tres posturas obviamente son desarrolladas con mayor detalle y mucho mejor por la propia autora, pero el pensamiento es muy interesante. Realmente el pensamiento de Martha Nussbaum está impactando actualmente mucho en las naciones, a tal punto que ella es la autora del enfoque de capacidades, que es un índice que se está utilizando para medir el grado de desarrollo humano. Realmente Martha Nussbaum trabaja mucho con el enfoque de capacidades, que es una derivación, digámoslo, de los derechos humanos y que las naciones lo están utilizando bastante para medir el nivel de desarrollo humano, el nivel de participación de las mujeres en la sociedad, el nivel de desarrollo per cápita de los individuos dentro de los diferentes países y la cooperación entre los mismos. En conclusión, el pensamiento de Martha Nussbaum es un pensamiento vanguardista para la época actual. El libro data de este siglo, es bastante actual, así que yo obviamente no me queda más que pues motivarlos a que lo lean. Es importante mencionar un detalle bien interesante, y es que para Martha Nussbaum la familia es una institución política. A mí me sorprende mucho esa perspectiva, quiero profundizar un poco más en ella y en otro video pues espero tener la oportunidad de comentarles. También la autora hace el estudio pues de otros autores como de John Locke, de David Hume, de Thomas Hobbes, de Pudendorf, de Thomas Scalone, de John Barry, creo que es el nombre del autor, no me recuerdo, y obviamente de John Rawls. Pues el libro tiene bastante información útil, lo invito a que lo lean. Sobre todo el enfoque que le da a los derechos de los animales es bastante bueno. Por eso Sony estaba interesado bastante en este libro. Lastimosamente hoy no me pudo acompañar, tuvimos una serie de diferencias, pues le tenía que estar en otras ocupaciones y pues lástima, no pudo estar con nosotros, pero igual muy interesado en este tema. No me queda más, amigos, que comentarles, pues invitarles a que estudien, a que constantemente estén leyendo, participando en las cuestiones académicas que se enriquezcan de información. Vivimos pues una época de la sobrecarga informativa, en palabras de Alvin Toffler, pero explorar, pues ser discriminativos, qué es lo bueno, qué es lo malo y quedarnos pues con lo que realmente es bueno y es útil. Y eso, pues invitarlos a que si les gustó el video, pues que lo compartan o que se suscriban al canal y que seamos dignos de la historia y que le echemos ganas. Será hasta la próxima.